Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo conversatorio. Este corresponde al mes de junio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos nuevamente. Hoy día vamos a estar hablando sobre diversidad sexual e inclusión, que es nuestro tema del mes de junio. Y vamos a estar con Catalina Bandera, que ella trabaja en la Fundación Iguales. Así que vamos a estar hablando sobre lo que hacen, sobre la diversidad sexual y de género, sobre cosas que en la vida cotidiana también podemos ir haciendo, ¿cierto? Para respetar a todas las personas. Y la vamos a presentar aquí pronto en pantalla. Por ahí viene. Ahí está Catalina. Entonces, antes de comenzar y darle la bienvenida, vamos a hacer una breve descripción de imagen de lo que la gente está viendo. En el lado izquierdo, arriba, está Catalina Banderas, de la Fundación Iguales. Ella tiene una chaqueta de color azul y está con unos audífonos de color rojo. A su lado, al lado derecho arriba, está Francisca Barrientos, que es nuestra intérprete de lengua de señas, y ella está con una polera de color negro y con lentes. Y abajo, en la zona inferior, estoy yo, que soy su entrevistadora, que estoy con un pañuelo gris y lentes. Ahora sí. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias también por la invitación. Estábamos ahí tras bambalinas conversando con Catalina un poco sobre algunas preguntas que nos llegaron de la gente, que les agradecemos ya de poder haber dejado sus preguntas en nuestras redes sociales, porque también es importante para nosotros como corporación el poder responderlas y llegar a todas las personas en el fondo, ¿ya? Yo quiero que Catalina se presente para que nos cuente quién es, qué hace y lo que nos quiera contar obviamente de ella. Súper, muchas gracias, Leslie. Bueno, yo soy Cata Bandera y me gusta que me digan Cata en vez de Catalina. Ese es mi nombre social realmente. Y bueno, mis pronombres también son femeninos, creo que es importante destacarlo y decirlo siempre cuando uno se presenta. También voy a hablar de ello a lo largo de esta conversación, ¿no? Porque digo esto desde un inicio. Y también, bueno, soy socióloga de profesión, tengo un diplomado en sexualidad y hay un par de estudios también respecto a derechos humanos y en infancia. Y soy la líder de educación e investigaciones de Fundación Iguales. Soy ahí la cabeza detrás de educación. Sí, es un tema interesante, la fundación, también lo que hacen, y eso es lo que vamos a abordar un poquito. También vamos a abordar algunos conceptos que creo que es importante clarificarlos para que la gente los sepa y se puedan utilizar de la manera correcta, porque muchas veces se mal usa. Pero antes de meternos de lleno en eso, me gustaría preguntarte, Catalina, Cata, ¿qué es Fundación Iguales? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué servicios ofrecen? Súper, bueno, Fundación Igual es una fundación que lleva ya 11 años, cumplimos ahora en junio 11 años de funcionamiento y lo que hacemos y buscamos principalmente es la plena inclusión de la diversidad sexual y de género en la sociedad chilena. ¿Esto cómo lo hacemos en realidad? Lo hacemos a través de educación. Esto tiene que ver con charlas tanto en colegios, servicios públicos, también en servicios privados, etcétera, ¿no? Y también hacemos políticas públicas. Tenemos una incidencia respecto a políticas públicas, entre eso, por ejemplo, hemos incentivado también y apoyado el matrimonio igualitario, también la ley de identidad de género en su minuto, la ley antidiscriminación, y desde ahí entonces seguimos también una lucha respecto a avanzar en las leyes en diversidad sexual y de género. Y también, por ejemplo, tenemos apoyo legal, que es una iniciativa en la cual prestamos asesorías legales a todas aquellas personas que puedan sentir que están siendo discriminadas respecto a su orientación sexual, identidad de género, expresión de género en distintos momentos de su vida, ¿no? Eso también es parte de nuestro trabajo. Ujú. ¿Desde dónde nace Fundación Iguales o cómo nace en realidad? Porque tú nos contabas que ya cumplen 11 años. Sí, bueno, Fundación Iguales nace un poco desde nuestros tres directores, entre eso Pablo Simonetti, Luis Larraín
Y entre ellos, lo que ocurre es que se dan cuenta que existía una falencia respecto a un marco legal en la diversidad sexual y de género, ¿no? Faltaban leyes. Se dieron cuenta que finalmente las personas no éramos las mismas, no teníamos los mismos derechos, no nos podíamos casar, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí entonces decidieron participar en una campaña de gobierno, de un gobierno anterior, y lo que ocurre es que se les habían prometido ciertas cosas, entre eso matrimonio igualitario. Y lo que ocurre es que esto no se cumple, ¿no? Fue algo que finalmente se les prometió, pero que en el largo tiempo en realidad no se cumplió y varió muchísimo. Desde ahí también empezó la discusión también del acuerdo de unión civil, ¿no? Entonces, ellos finalmente se dan cuenta, decepcionados también de esta política, ¿no? Se unen principalmente y deciden hacer una fundación en la cual busque realmente la plena inclusión de la diversidad sexual y de género, y desde ahí estas distintas iniciativas, ¿no? El tema político, el tema educacional también, y hacer realmente incidencia y que los cambios realmente se cumplan, ¿no? Y desde ahí un poco crece y se crea la fundación. Claro, y hasta el día de hoy está en funcionamiento también en evolución constante, me imagino. Quiero Sí. tomar un concepto que tú mencionas harto también para ayudar a que la gente entienda estos nuevos conceptos, en realidad no nuevos, pero estos conceptos que se usan mucho y de repente quizás son más técnicos y la gente en el fondo se queda con la duda. Tú hablas de diversidad sexual y de género. ¿A qué hace alusión eso? Sí, cuando hablamos de diversidad sexual y de género hablamos, por ejemplo, de identidad de género, de orientación sexual. Es un poco el sinónimo de esta sigla larguísima que escuchamos, un poco compleja, que es LGBTIQA+, que en términos sencillos es lesbianas, gay, bisexual, trans, intersexual, queer, asexual y todas aquellas otras identidades u orientaciones que existan. Por eso es signo más. Y desde ahí entonces de a eso nos referimos a todo este tipo de personas que en términos generales somos diversas, ¿no? Y que un poco salimos de esta norma de la heterosexualidad, entendiendo a aquellas personas que les gusta el género opuesto, entendiendo un binario, ¿no? Desde ser hombre y ser mujer, eso les gusta su género opuesto. Y también como saliendo de esta norma de ser cisgénero. El término cisgénero yo sé que a veces es muy poco escuchado, pero tiene que ver con identificarse con el sexo asignado al nacer. O sea, si por ejemplo, cuando yo nací me dijeron que tengo vulva y por ende era mujer y a lo largo de la vida me identifico como mujer, yo soy una persona cisgénero, soy una mujer cisgénero, ¿no? Entonces la diversidad sexual y de género nos referimos más bien a todas aquellas personas que salen de esta norma. Ya, y como en simples palabras, en realidad, porque también obviamente hay un trasfondo súper importante y vamos a hablar también del respeto. ¿Cuáles son las barreras, en el fondo, que tú hablaste de la comunidad, ¿cierto? Del colectivo? ¿Cuáles son las barreras que mayormente se encuentran, ¿cierto? Para vivir una vida plena? Porque finalmente ese yo creo que es el objetivo de todas las personas, el poder ser, el poder desarrollarse y cumplir sus sueños y sus metas y ser con quienes se identifican, más que con lo que el resto te diga, sino que con quienes cada uno se identifica. ¿Cuáles son esas barreras que ustedes también como Fundación Iguales y tú personalmente has identificado? Sí, a ver, creemos como fundación también que existen distintas barreras que tienen distintos órdenes también en la vida y que van afectando a lo largo de toda nuestra vida. Entre eso, por ejemplo, cuando uno nace, las personas intersexuales existen todavía las operaciones a los bebés, ¿no? Una persona intersexual es aquella que no encaja con esta idea de, biológicamente hablando, de cómo se tiene que ver o ser un hombre o una mujer, un macho y una hembra. ¿No? Y desde ahí entonces hay muchos bebés que cuando nacen, por ejemplo, sus genitales no se ven o no se relacionan tan bien con esta idea de cómo se tiene que ver una vulva o un pene y muchas veces todavía se les opera. Chile todavía, de hecho, acepta las operaciones en bebés, en sus genitales. Estamos hablando de un bebé que solo llora, ¿no? Solo come, solo duerme, solo tiene necesidades muy, muy básicas y se le está operando sus genitales sin que hable, ¿no? Desde la decisión de los adultos y adultas, que en general siempre es la más, con más amor, ¿no? Con más preocupación, pero finalmente no se espera a ver qué ocurre con esta persona todavía.
Es una barrera importante siempre mencionar, ¿no? Que Chile todavía lo acepta, cuando todavía hay muchos países que de hecho se prohíbe, porque se entiende que es una mutilación genital. Y desde ahí entonces se violan los derechos de esa persona. Para otras, por ejemplo, a lo largo de la vida, sobre todo a personas de identidades trans, que son aquellas que no se identifican con este sexo asignado al nacer, ocurre muchísimo que lo empiezan a manifestar en edades muy pequeñas. A los 5 años ya lo pueden manifestar, ¿no? Si tienen las herramientas para hacerlo, y desde ahí entonces lo manifiestan con cosas muy sencillas, como por ejemplo con la ropa, ¿no? No les acomoda la ropa que les ponen, o el corte de pelo, o su nombre, y desde ahí entonces hay muchas familias que también por desinformación y también por los estereotipos que todavía existen socialmente, es que les discriminan. Y hoy en día también hay cifras súper alarmantes, ¿no? Todo mejora que una organización de salud mental en niños, niñas y adolescentes. También manifiesta esta preocupación de que hay niños muy pequeños que tienen ideación suicida por la no aceptación de su identidad de género, de ser quienes son, ¿no? Y desde ahí entonces es una barrera súper grande porque encontramos que dentro de las primeras discriminaciones que se encuentran las personas son en sus hogares. No son en el colegio, no son en la vía pública, son sus hogares. Son las personas que supuestamente más los deben amar y más los deben cuidar, ¿no? Y de ahí entonces se entra, por ejemplo, al sistema educativo, y en el sistema educativo también hay muchas barreras, ¿no? ¿Qué baños utilizan o qué nombres tienen que utilizar? Todavía los colegios no se sabe la normativa legal que existe y vemos mucha discriminación, ¿no? Y vemos mucho bullying también y ciberacoso. Entonces van surgiendo distintas, ¿no? Como barreras a lo largo de la vida. Luego además se entra también al sistema de salud, y en el sistema de salud también el personal de salud muchas veces no está capacitado en diversidad sexual y de género. Entonces, por ejemplo, cuando se habla más en la adolescencia de prácticas sexuales, no se habla de las que están relacionadas a la diversidad sexual, ¿no? Por ejemplo, las lesbianas, que son dos mujeres, o sea, dos mujeres que tienen una relación, no se les habla de prevención de infecciones de transmisión sexual, porque en términos generales solo se habla de la prevención del embarazo. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo finalmente ahí también existen barreras y no se llega en salud? Y hay una discriminación, entonces las personas se tienden a alejar. Y a todo esto se suma que hay una discriminación en la vía pública. Entonces, donde además, según la encuesta de la Subsecretaría de Prevención del Delito del año pasado, manifiesta que más del 53% de personas que han sido discriminadas en su vida ha sido en la vía pública, ¿no? Entonces, finalmente se encuentran en barreras en todos lados. Y esto, por ejemplo, se va sumando que cuando uno ya es más adulto y entra al sistema laboral, también te encuentras con una barrera. No puedes hablar de tu vida privada, no puedes manifestar, por ejemplo, si no eres una persona trans o hacer la transición. Muchas veces tampoco tienes cobertura de salud en tus trabajos, ¿no? Hay una serie de factores que también te dejan afuera. Y todo esto se va solo sumando a lo largo de la vida, y todavía, por ejemplo, encontramos, y esto también tiene que ver con la implementación de matrimonio igualitario y la afiliación con los hijos, ¿no? Aquellas familias que ya tienen hijos que son de la diversidad, ¿no? Dos mujeres, o sea, dos papás, dos mamás, y cuando están inscribiendo a sus hijos, hoy en día se han equivocado con los nombres, ¿no? Les han puesto muy mal los nombres o le ponen hombre y mujer en el certificado de nacimiento. Entonces, hay una serie de barreras que uno dice como, bueno, si esto en verdad lo vas sumando, en verdad se vive una discriminación diaria y sistemática, ¿no? Es muy reiterada y se vive todos los días en todos los medios que uno se va moviendo como persona. Entonces, creemos que las barreras son múltiples, creemos que son, en términos generales, son muchas. Y desde ahí entonces tratamos de avanzar en algunas de ellas, ¿no? Desde ahí, desde la educación, entendemos que educar e informar respecto a estos temas podemos bajar la discriminación, ¿no? También en el tema de políticas públicas respecto a lo legal, podemos bajar las discriminaciones, ¿no? Y asegurar derechos. Sí, mira, antes de pasar como a la fase de, quizás de recomendaciones en el quehacer cotidiano, que creo que es importante para que también la gente sepa que de repente está discriminando y quizás no lo sabe, no siempre hay una mala intención, sino que de repente es más por desinformación. Estaba buscando, de hecho, si me vieron era porque estaba buscando en el teléfono, que ustedes participaron en una charla, en un live, de hecho, sobre lo mismo que mencionaste tú, la importancia de la familia
en este proceso también de, más que detectar, sino que darse cuenta de que su hijo o su hija le está diciendo algo en la forma en que quiere jugar o en la forma en que se quiere vestir. Y pasa que muchos papás, muchas mamás, muchos cuidadores en realidad, pasan por alto esto, antiguamente es por el que dirán, ¿cierto? Que hasta el día de hoy lamentablemente sigue siendo un tema. Y ahí mi pregunta para ti, Cata, ¿qué recomendaciones les darías tú a esos papás, a esas familias, a esos cuidadores que de repente tratan de odiar estas señales que les están dando sus hijas y sus hijos, más por temor de repente a que sean discriminados, a que sufran discriminación, a no saber cómo llevar la situación, cómo apoyar? Yo creo que de repente es cómo lo apoyo, cómo la apoyo en este proceso, en esta transición. Sí, yo creo que la primera recomendación yo la daría a todos padres, madres, cuidadores en general. ¿No? Cualquier persona que nos relacionemos con niños, niñas o adolescentes en términos generales, creo que iría a esta primera recomendación, y es no porque juegue con ciertos juguetes o se vista con ciertos colores, va a tener una identidad de género o una orientación sexual determinada. ¿No? No porque un niño juegue con muñecas es porque quiere ser niña. O no porque un niño juegue con muñecas va a ser homosexual y le van a gustar los hombres. No, no porque uno se vista de determinados colores o le guste ciertas cosas, va a ser su identidad de género, su orientación sexual. Son cosas distintas y de ahí entonces así como a uno le gustan, no sé, ciertos colores o utilizar el pelo más largo, más corto, ¿no? O pantalones o falda, ¿no? Como pensarlo también como uno en el cotidiano, uno toma estas decisiones de lo que le gusta o no le gusta. Y eso no determina nada más que solo eso, ¿no? Que me gusta o no algo. No determina nada más en la vida. Entonces es importante considerar eso, que en el proceso sobre todo de crecimiento de niños, niñas, a lo largo de su vida, se tienen que ir enfrentando a distintas cosas y tienen que ir diciendo si les gusta o no algo, ¿no? Que este es un proceso que todas las personas pasamos a lo largo de nuestra vida. Cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, vemos si nos gusta o no, o si queremos probarlo o no, y si nos va gustando o no. Ahora bien, a las personas que sí pueden estar viviendo con hijos, hijas o niños, niñas y adolescentes que son parte de la diversidad sexual y de género, ¿no? Que son personas trans o personas no binarias o son lesbianas, gay, bisexual, etcétera, ¿no? Que pertenecen a la diversidad. Es importante manifestarles que por favor les escuchen. Creo que una de las señales más importantes y necesarias es escuchar a la otra persona y validar lo que están sintiendo, ¿no? Yo sé que muchas veces uno como adulto se cuestiona esto y les dice como, bueno, pero ¿cómo vas a estar seguro? ¿No? O eres muy joven, todavía no lo sabes, no has vivido lo suficiente, pero ¿por qué yo tendría que saber lo que siente otra persona? ¿No? Y desde ahí entonces como invito a todas las personas que vean esto, que reflexionen en eso, como en lo siguiente, ¿las personas que los rodean saben cómo ustedes se sienten? ¿O lo que piensan todos los días? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué pasa por su corazón? No, no lo saben, porque cada persona se vive de manera distinta. Yo puedo empatizar con un sentimiento de otra persona. Si alguien tiene rabia, puedo entenderla, pero no voy a sentir su rabia, porque las rabias o los sentimientos son individuales. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es por mucho que uno lo intente cambiar u ocultar, el sentimiento va a estar igual. Y esto también es la invitación a recordar esos momentos como, probablemente esto les ha pasado alguna vez, que tienen mucha pena, mucha pena, y están llorando, y alguien se les acerca y les dice que se te pase la pena, sube el ánimo. ¿Uno sube el ánimo? Por supuesto que no, porque no funciona así, porque por mucho que a mí me digan que cambie algo de mí o de lo que yo siento, no se cambia, no va a cambiar así. Entonces es importante que uno no imponga finalmente su visión. Yo creo que es importante y en todo orden de cosas creo que es importante escuchar a las otras personas y validar su sentir, simplemente porque somos personas distintas. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con cuánto sepa o no, o cuántas herramientas tenga o no. Simplemente escucharlo. Si son niños o niñas, y son pequeños en realidad, y tienen 5 años, por ejemplo, y nos empiezan a manifestar que no se sienten como hombres o como mujeres,
o que no les gusta su nombre, escuchémoslo y preguntémosles como, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero además, ¿cómo te ayudo? Como todas las personas sabemos cómo queremos ser ayudadas. De repente no necesitamos que sean grandes cosas. De repente solo necesitamos un abrazo. Y que nos digan como, estoy acá y todo va a estar bien. ¿No? Contención, amor, respeto. Nada más. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo si uno es adulto, adulta, recordar cómo éramos cuando éramos niños. Como nosotros ya pasamos por esa etapa. Y tuvimos a alguien adulto que nos escuchó. Si no lo tuvimos, convirtámonos en esa persona, ¿no? De decir como, bueno, a mí no me escucharon y tal vez me hubiese gustado que me hubiesen contenido, que me hubiesen escuchado, que me hubiesen respetado. Volvámonos a esa persona entonces, ¿no? Si a uno le gusta que lo respeten o lo escuchen, hagámoslo siempre con niños, niñas y adolescentes, ¿no? O con todas las personas. Creo que es súper importante escuchar a las personas, validar lo que sienten, pero además tratarlas como a uno lo tratan o uno espera que lo traten, ¿no? Uno de repente todavía, y uno, este es un ejemplo muy burdo muchas veces, pero que también refleja esto. A los adultos en general no nos gusta que dormir con gritos. A nadie le gusta que cuando alguien está gritando y uno está durmiendo, obvio que te vas a despertar y te va a molestar. ¿Por qué con los bebés sí lo hacemos? O lo hacemos con música alta, con gritos, y decimos, bueno, pero si es un bebé, se tiene que acostumbrar. Si un adulto no se acostumbra y le molesta, ¿por qué un bebé sí lo haría? No tiene que ver con la edad, tiene que ver con el respeto a la otra persona. Si a uno no le gusta que se lo hagan, no lo hagamos al resto. ¿No? Tiene que ver un poco con eso. Yo creo que es una enseñanza para todas las personas. Probablemente es un proceso difícil y desde ahí entonces también aquellas personas que se relacionan con niños, niñas y adolescentes de la diversidad y les complica este tema, lo primero que le invito es a informarse. Existen muchas organizaciones de la diversidad sexual, muchas. Está OTD o una T y una D, que son de personas trans, por ejemplo, y tienen redes de apoyo entre padres y madres y cuidadores, pero también de personas trans adolescentes. Está Todo Mejora, que es de salud mental. ¿No? Hay muchas otras organizaciones que ven estos temas y que tienen redes de apoyo. Entonces, creo que es importante informarse, buscar información, pero también acercarse a las organizaciones, porque probablemente van a haber personas que ya vivieron eso. Y conversar con un par que ya lo vivió es mucho más fácil, uno se siente mucho más acogido y que no está solo viviendo esto, ¿no? Entonces, hacer comunidad. Creo que es importante hacer comunidad. Claro, ahí tú hablas algo súper importante, que son las redes de apoyo finalmente, porque muchas veces los papás, las mamás o los cuidadores piensan que o a su hija o a su hijo le está pasando solamente y en realidad no es así, hay muchas personas que están pasando por lo mismo o como tú bien mencionas, ya pasaron, te pueden dar un consejo o te pueden en el fondo orientar también en todo lo que va a vivir o puede vivir tu hijo o tu hija. Y también, si bien el acompañamiento es para la persona, también es un acompañamiento para la familia, porque finalmente también es un proceso para ellos de, no sé si aceptar o de amar es la palabra correcta, pero en el fondo entender que su hijo o su hija quiere ser y tiene que dejarlo, porque finalmente es su vida y va a ser el resto, va a vivirla el resto de sus años. Entonces también lo que tú mencionas, Cata, hay un respeto ahí que todas las personas merecen. Por eso estamos hablando también de este tema más en profundidad con ustedes, contigo específicamente, para informar, porque muchas veces la discriminación se genera por desinformación. Y tú dijiste algo súper importante, todo parte por la casa. Y si en la casa tú te sientes discriminado, eso va a mermar mucho más en tu autoestima, en las relaciones que también después tengas con otras personas. Por eso también estamos tratando de ofrecer orientaciones a la familia, a la sociedad en general, a todos quienes después nos ve y nos escucha. Quería preguntarte, yéndome un poquito más como a lo legal quizás, sobre la ley de antidiscriminación, porque tú bien lo mencionaste muchas veces en los colegios o cuando se va a buscar trabajo te discriminan por tu orientación sexual. Como para bajar esto más técnico de la ley, para poder ayudar a las personas. ¿Qué nos podrías decir en relación a eso? Sí, lo primero es que es una ley que nos cubre a todas las personas, no solo a la diversidad sexual y de género.
La ley habla sobre etnia, habla sobre creencias políticas, sobre religión, ¿no? Sobre cuerpos en términos generales, habla sobre todo tipo de discriminación, ¿no? Dice que básicamente todas las personas merecemos un trato digno y justo, y desde ahí entonces no debemos ser discriminadas jamás, por muchísimas características, que en general son las que más se discriminan. Entonces, desde ahí entonces es importante manifestar que todas las personas estamos cubiertas con esta ley. No es que beneficie a unos sí y a otros no, no, a todas y por igual. Ahora, en términos generales, es súper difícil hablar de esta ley porque no es una ley muy buena, o es una ley más bien que tiene hartas falencias. Entendiendo la ley que salió en un proceso, en un momento que era muy necesario, la ley llevaba dormida muchos años en el Congreso, y a raíz del ataque y homicidio a Daniel Zamudio, un joven homosexual, en el cual se les tortura y mata, se adelantan los procesos, se le pone suma urgencia, ¿no? Que esto quiere decir que el presidente también estaba presionando para que saliera, ¿no? El gobierno de turno presionó para que la ley saliera. Y cuando es un primer paso en el cual se manifiesta que todas las personas no pueden ser discriminadas. Entonces sirve bastante porque finalmente es una primera aproximación a la ley. Ahora, por sí sola esta ley no funciona mucho. Y no funciona porque, y esto es lo complejo y es importante también saberlo, la ley no funciona mucho porque uno cuando es discriminado, tiene que demostrar que fue discriminado, con pruebas. Y por ejemplo, si te discriminaron verbalmente y estabas solo en una habitación, ¿cómo lo demuestras? Y esto es súper complejo porque en términos generales, en las legislaciones más bien internacionales, lo que se hace es al revés. La prueba la pone quien supuestamente discriminó, diciendo, bueno, yo no discriminé y estas son mis pruebas. No la persona que fue discriminada, porque quien fue discriminado, al demostrar que fue discriminado, también hay una revictimización, ¿no? Está siendo víctima de nuevo. Entonces, desde ahí, la idea es sacar ese tipo de foco. Entonces, eso es una de las complejidades más grandes. Y desde ahí, entonces, en general, las personas no denuncian. De hecho, es importante igual saber que quienes más denuncian respecto a ley de a ley antidiscriminación son las personas con situación de discapacidad, no las personas de la diversidad sexual y de género. Entonces, es importante tenerlo claro. Ahora bien, la ley sí funciona, por ejemplo, cuando se cometen otros delitos. Por ejemplo, si dentro de esto te hicieron un hurto, pero además te dijeron algo verbalmente respecto a tu orientación sexual, identidad de género, etnia, nacionalidad, etcétera, sí se puede probar, o se puede probar mucho más fácil, el tema de la discriminación. Y ahí es un agravante, ¿no? Tiene una pena más alta, aumenta las penas de los otros delitos. Y eso sí funciona más. Ahora, como fundación y en conjunto también con otras organizaciones, estamos pidiendo la reforma a la ley y eso también está en el Congreso. Y lo que se está discutiendo, lo primero, queremos una institucionalidad. Esto quiere decir que queremos un organismo que vea sobre la discriminación, ¿no? Que haga prevención respecto a discriminación, pero que también vea los procesos, etc. Lo segundo, también creemos que es muy importante que la carga cambie, ¿no? Quien demuestra cómo fue discriminado cambie, porque está muy difícil probarlo de esta manera. Sí. Y también creemos profundamente que tiene que haber una prevención, ¿no? Tiene que haber una educación de por medio para no discriminar. Bajo todas las categorías, ¿no? Es importante que se haga prevención, porque finalmente si no se trabaja en prevención, es muy difícil que los delitos bajen, ¿no? O que los crímenes bajen, ¿no? Entonces la idea también es trabajar en eso y que sea un punto importante. Sí, en ese sentido, cuando tú hablas de prevención, ¿cuál crees tú que es la importancia que tienen, porque ya hablamos de la familia, pero cuál es la importancia que tienen los colegios, ya que los niños y las niñas, en el fondo, la mayor cantidad de tiempo es cuando están en los colegios, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de ellos en este rol de educar, de informar, de aceptar también la diversidad?
Sí, a ver, las escuelas, los colegios y todo el sistema educativo es súper importante. Es súper importante porque finalmente están educando a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Los tienen más de 6 horas en el establecimiento de educación, están ahí todo el día finalmente. Es como, así como los adultos estamos en una jornada laboral, los niños, niñas y adolescentes están en una jornada educacional. Y pasan muchísimas horas. Y desde ahí entonces se les enseñan también valores que son muy importantes y tienen que ver también con cómo nos relacionamos entre las personas, ¿no? El respeto, la diversidad, el integrar a las otras personas, la inclusión, etcétera. Y desde ahí entonces los establecimientos juegan un rol súper particular, ¿no? Son los encargados de reforzar lo que se enseña en los hogares. Y si los hogares no lo enseñan, tienen que enseñarlo el establecimiento, ¿no? Un poco su deber. Y desde ahí entonces también existen distintas normativas legales respecto a los colegios, ¿no? Como por ejemplo la ley de convivencia escolar, que regula cómo todas las personas del establecimiento, y esto incluye, por ejemplo, los docentes, los estudiantes, pero también sus apoderados, ¿no? Todos, finalmente, toda la comunidad educativa, cómo se relaciona. Y pone sanciones si no se relaciona, ¿no? Por ejemplo, si existe bullying, tienen que haber sanciones respecto a eso. Si, por ejemplo, un padre va y trata mal al docente, también debiese haber un protocolo para eso, ¿no? Si un docente trata mal a un estudiante, también. Y así en todos los distintos niveles y cómo se relacionan, ¿no? Porque debiese regular las relaciones sociales. Sí, y en el caso, por ejemplo, voy a ponerme quizás un poco más práctica, ¿Sí? a raíz del mismo colegio, cuando en el fondo tu hijo o tu hija te comenta, ¿cierto?, que sufre discriminación o que le hacen bullying debido a su orientación sexual. ¿Qué es lo que pueden hacer esos cuidadores? En términos generales debe hacer algo muy sencillo. Lo primero, pedir una reunión al establecimiento de educación, a la dirección del colegio o al sostenedor. Pedir una reunión. Esta reunión se las tienen que dar. No es como, bueno, por la buena onda se las van a dar. No, se las tienen que dar y ustedes la tienen que exigir. Ahora bien, si el colegio no se las da o lo que pasa en la reunión no quedan conformes, denunciar en la Superintendencia de Educación. La Superintendencia de Educación es la encargada de fiscalizar todo lo que pasa en los establecimientos de educación. Desde ahí entonces uno pone la denuncia. ¿Cómo? Súper simple, se puede meter a la página de la Superintendencia de Educación, pone algunos datos muy sencillos y explicando qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Si tiene pruebas de aquello, si tuvo la reunión o no con el establecimiento, etc. Y una vez recepcionada la denuncia, es que se empieza a investigar. Y ahí la Superintendencia de Educación probablemente le pida a ustedes más antecedentes, pero también le va a pedir los antecedentes al colegio, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué protocolos tienen? ¿Qué hablaron? ¿Qué no hablaron? Etcétera. Y después de eso se llega a una resolución, ¿no? Ahora bien, es importante entender que todos estos procesos también son lentos, no un proceso rápido, porque finalmente hay una investigación de por medio. Y eso es, lamentablemente, demoroso, demora tiempo. Y desde ahí entonces siempre es bueno y siempre se aconseja, lo primero, hablar con el establecimiento, ¿no? Tratar de llegar a una buena relación con el establecimiento y hablar con todos sus actores, con los profesores jefe, inspección, orientación, convivencia escolar, dirección, hablar con todos, ¿no? Y también hacer la denuncia a la superintendencia. Porque, y esto va a sonar muy mal que lo diga, pero también es una realidad que la vemos enfrentada todos los días. Los colegios muchas veces no hacen las denuncias o no activan los protocolos, muchas veces no porque tengan mala voluntad, sino que porque no los conocen todo o porque tienen muchísimas cosas también que hacer o por muchísimos factores también. Entonces, es importante que también uno los presione un poco y diga, bueno, acá está la denuncia con el organismo formal y ahí es muy probable que el colegio actúe más rápido al menos. Que es algo triste, pero es una realidad que también hay que aceptar. Que se está tratando también de cambiar un poco y ojalá sigamos avanzando en ese sentido. Hemos hablado un poco de los colegios, de la familia, pero yo creo que nos falta el actor principal o la persona en el fondo que está viviendo este proceso. Y me gustaría preguntarte a ti qué recomendaciones, o más que recomendaciones, orientaciones, y después voy a dar paso a las preguntas que nos dejaron.
le puedes dar a esa persona en el fondo que está viviendo un proceso de descubrirse, ¿cierto? De salir quizás de esta norma donde nos encasilla la sociedad, que ya de por sí es un proceso difícil, que tenga un apoyo en la casa lo va a agravar más. ¿Qué orientaciones les podrías dar tú? ¿Qué sugerencias? ¿Qué le podrías decir a esa persona? Sí, lo primero es decirle que son personas valiosas, que son personas que no hay nada malo con ellos, que no son personas enfermas, que no tienen nada que arreglar y que son personas valiosas. Creo que es muy importante recordarle a todas las personas que son valiosas Sí. por ser quienes son. Y desde ahí entonces también mencionar que existen distintas organizaciones a las cuales pueden acudir, ¿no? Existen redes de apoyo. Y desde ahí entonces una forma de hacer comunidad y que creo que es importante, ¿no? Que piensen y que sientan que no es un proceso que están viviendo solos. O sea, sus sentimientos sí, digamos, pero alguien más probablemente ya pasó por esta situación o está pasando también, ¿no? Y qué importante también sentirse acompañado en estos procesos y por personas que vivan algo parecido a lo de uno. Y desde ahí entonces hacer comunidad. Les invitaría a buscar redes de apoyo, existen, o escríbanos a las organizaciones. Si las organizaciones directamente no los podemos ayudar, podemos darles otras redes de apoyo y decirles como, esto es lo que existe, puedes acudir a ellas, ¿no? Y yo sé que las organizaciones en términos generales hacemos eso, ¿no? Si yo no veo el tema o yo no te puedo ayudar, no te dejo en la nada, no, te voy a decir a dónde acudir, a quiénes acudir, quiénes existen, ¿no? Y desde ahí entonces es importante eso, crear comunidad, crear redes de apoyo y también, sobre todo, si un niño, niña, adolescente o una persona en general, buscar personas que sean seguras, un espacio seguro, ¿no? Una persona que los pueda escuchar sin juzgar, que les respete. Es súper importante eso, como tener estos espacios a donde llegar, que a veces, muchas veces no son los hogares, que a veces no son los colegios o no son los espacios laborales, sino que muchas veces son los amigos, esa familia que uno elige. Entonces, quedémonos con ellos, ¿no? Acerquémonos a ese grupito y digámoslo. Necesito esto o me está pasando esto, estoy viviendo esta situación. Y es súper importante eso, ¿no? Como tener esta red de apoyo y sentir que uno no está solo. Eh, y también, y creo que es importante decirlo, no es necesario que uno se tenga que encasillar en alguna categoría, ¿no? O sea, la sigla es amplia y tiene muchas letras, ¿no? Pero también es importante entender que uno vive procesos que son distintos y individuales. Y que hoy me puedo sentir de una manera y mañana de otra. Hoy día me puede gustar alguien y en 10 años más otra persona. O puedo cuestionarlo también y estar en un proceso de cuestionamiento. Y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo el no saber bien quién uno es, o quién le gusta, o cómo le gusta, porque finalmente son procesos que a lo largo de la vida uno va a ir viviendo, ¿no? Entonces es importante decir eso, puede ir fluyendo, uno puede cuestionárselo, y eso está todo bien, no hay nada malo, es súper normal, es parte de todos los seres humanos en términos generales, y desde ahí entonces siempre es importante recordar eso, ¿no? Y finalmente también, si están viviendo discriminación, denuncia. Creo que es importante también fomentar la denuncia respecto a discriminación. Esto porque en términos generales puede que muchas veces no ocurra algo, uno sienta que la justicia no es tal, en términos generales, ¿no? Como esta sensación de que no voy a lograr nada. Pero en términos generales es importante tener los números. Como nosotros como organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones ya más organizadas, nos importan los números, porque cuando uno tiene los números, o el Estado tiene los números, puede hacer cosas al respecto, ¿no? Entonces es importante fomentar también eso. Sí, creo que algo muy bueno es lo que tú dijiste y es para que la gente también le quede un poco en la mente, en el fondo, el ser valioso. Yo creo que muchas veces a la gente se le olvida cuando también está pasando por procesos donde quizás no tiene el apoyo a nivel familiar, el sentirse menos valioso, ya sea por su orientación sexual o por encontrarse en situación de discapacidad, por ejemplo, o por tener cierta edad. Y es importante el recordarse uno
uno como persona, lo valioso que es todos los días, porque mucha gente te va a querer hacer sentir menos o lo va a hacer sin intención o con intención. Y ahí es como el trabajo de uno de poder recordarse que uno es persona, que tiene los mismos derechos, que tiene el mismo derecho a ser feliz, a encontrarse, a ser, en el fondo. Y es muy importante eso. Yo creo que partir por ahí también a la gente que ese consejo de pegar un post-it o un letrero donde diga lo valioso que son, créanme que les va a ayudar, quizás yo hablo más como psicóloga, pero les va a ayudar mucho. Porque también van a salir adelante el creer en uno mismo, ¿ya? Se nos está como acabando un poco el tiempo, yo sé que tenemos muchas cosas más que conversar, pero quería dar paso a algunas preguntas que nos dejaron, que de antemano ya les agradezco por querer ser parte del conversatorio. Es la idea de estos conversatorios, en el fondo, resolver las dudas de las personas y que se sientan parte de lo que estamos hablando. Preguntan por ahí que siendo adolescente, ¿cómo puede saber sobre su orientación sexual? Sí, sobre la identidad sexual, bueno, cada persona en términos generales, no solo en la adolescencia, sino que en la niñez o en la adultez también, es importante cómo uno se siente. ¿Cómo saberlo? ¿Cuál es tu identidad de género? Bueno, pregúntate cómo te sientes. ¿Cómo te ves tú? Si te identificas como mujer, o te identificas como hombre, o te identificas como una persona trans, o te identificas como transfemenina, ¿no? O transmasculino, o por ejemplo una persona no binaria, y ahí tenemos muchísimos conceptos. Yo sé que esto puede sonar un poco como más caótico, pero en términos generales la identidad de género existen tantas. ¿Cuántas personas existamos en este mundo? Porque es una vivencia individual y personal. Entonces, claro, se ponen estas categorías un poco para encajar y darle un nombre a lo que sentimos, pero en términos generales es algo súper individual. Entonces, si tú quieres saber cuál es tu identidad de género, bueno, pregúntate, ¿cómo me siento yo? Y si esto cambia o se ha cambiado o no a lo largo de la vida, ¿no? ¿Cómo me identifico yo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me siento yo? Etcétera, ¿no? Tiene que ver con eso. Y desde ahí entonces creo que esa es la única forma, preguntándoselo. Ok, ¿cómo me identifico yo? ¿Cómo me siento yo? Y ahí buscar de repente las categorías que existen, que son muchísimas, y ver si alguna nos hace sentido. Y uno hasta puede ir probando con categoría, decir, bueno, en realidad yo me siento de esta manera y voy a ocupar esta categoría ya que ahora me hace sentido. Puede que el día de mañana no me haga sentido y exista otra. Y está todo bien en este proceso, ¿no? Finalmente uno se va adquiriendo las categorías que más le hacen sentido. Y si ninguna te hace sentido, también es súper válido. Sí. Es muy bueno lo que tú dices porque en el fondo es autoanalizarse, por decirlo de alguna forma, más que quedarse con lo que el resto te diga. Ya hablábamos un poco de que la sociedad te encasilla, ¿cierto? En determinados géneros o determinadas etiquetas, ¿ya? Porque a la sociedad le encanta etiquetar. Pero también habla de un proceso interno de preguntarte, de hacer ese análisis y lo relaciona con lo otro que tú dijiste, que era buscar redes de apoyo. Redes de apoyo van a ver. Tienen que buscarlas ya sea con su familia o con sus pares, con sus amigos, y si no también a través de las fundaciones, de las organizaciones. Lo importante también es informarse a través de plataformas, en el fondo, que sean fidedignas, porque sabemos que en Google hoy en día anda de todo un poco y cada vez nos confunden más, entonces también es importante como tú diste ahí algunas, por ejemplo, Salud Mental o la OTD, Fundación Iguales, que son ustedes, de poder informarse y preguntar. Yo creo que es mejor preguntar que quedarse con la duda muchas veces y ahí también nos pueden ayudar a aclararnos como personas y apoyarnos. Yo creo que es fundamental. Quería preguntarte, otra pregunta que nos llegó es que si puede afectar el abuso infantil a la orientación sexual. Sí, en términos generales hay un poco la creencia de que ciertos traumas o ciertos abusos, como el abuso sexual, pueden incidir en nuestra identidad de género u orientación sexual. ¿Esto puede ocurrir? Sí. Ahora, en términos generales, probablemente no. ¿Y por qué? Por algo muy sencillo, creo que uno lo piense de esta manera.
En términos generales, en Chile, 1 de cada 5 niños es abusado sexualmente. Si uno lo pone en estos términos, igual tendríamos una cantidad súper alta de diversidad sexual. Súper alta, ¿no? Si uno además le suma, por ejemplo, los abusos o la violencia física por violencia intrafamiliar o la separación de los padres, que también se escucha mucho, ¿no? Como, bueno, porque tus papás se separaron, tú eres así, y no crees en el amor, o te gusta tu género, tu mismo género, ¿no? Terminaríamos todos siendo de la diversidad, ¿no? Y no ocurre así, ¿no? O sea, si uno lo piensa, si es por trauma, todos en términos generales las personas hemos vivido con trauma, y eso no nos hace ser de una determinada orientación sexual o una identidad de género, ¿no? ¿Hay personas que sí les puede afectar? Sí, porque uno no podría hablar de todas las personas en el mundo, ¿no? O sea, yo no puedo ser tajante y decir, no, esto no le afecta a nadie. Porque puede ser que en alguna parte del mundo haya una persona que diga, sí, ¿sabes qué? Para mí sí. Y no tengo cómo saberlo, ¿no? Entonces, no dejamos en los absolutos, sino que creemos que puede ser que sí, puede ser que sí. Puede ser que no, la verdad es probable que no. Porque todavía hay muchas personas heterosexuales que han vivido abusos sexuales infantiles, por ejemplo, y son heterosexuales. Y nadie les hace esa pregunta como, ¿eres heterosexual porque te abusaron sexualmente? Uno no anda haciendo esa pregunta en la vida, pero sí se la hace a la persona en la diversidad. Entonces, cuestionemos ese tipo de cosas, ¿no? Como, uno se lo preguntaría a una persona heterosexual o cisgénero. Si la respuesta es no, es que la pregunta está mal. Está mal enfocada, porque finalmente las personas de la diversidad sexual y de género tienen los mismos sentimientos que uno, no vienen de Marte, no vienen de Venus, no son ovnis, son personas igual que todas. Nacieron de la misma forma, cesárea o parto natural. No hay otra, digamos. Entonces, pensemos que son personas igual que uno, solo que tienen otros gustos. No, por ejemplo, yo no quiero decir marcas, pero lo voy a decir porque tengo una acá. Es como, a mí, por ejemplo, uno puede tomar Coca-Cola o puede tomar Pepsi. Hay personas que les gusta la Coca-Cola, hay personas que les gusta la Pepsi, hay personas que les gustan ambas. Hay personas que les gusta el agua y ninguna de las bebidas. ¿Y cuál es el problema de ello? Nadie cuestiona eso. ¿Por qué cuestionamos entonces quién nos gusta en nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? Y desde ahí entonces hagamos ese ejercicio. Si a uno que es heterosexual no se lo preguntan, no se lo preguntemos al resto. Porque, claro, ¿por qué preguntarle a otra persona? Porque tal vez puede que no tenga la respuesta. O sea, si a uno le preguntan, ¿tú eres heterosexual porque hubo un trauma? ¿O cuándo te diste cuenta que eres heterosexual cisgénero? Claro. ¿Ocurrió en algún momento? ¿Cómo se lo dijiste a tu familia? ¿Cómo reaccionó? Creo que es un buen ejercicio, de... ¿Cómo, Sí. cómo Yo creo que a la gente le quedó como más... Le va a hacer sentido quizás esto porque en el fondo uno no anda preguntando esas cosas. O sea, si a uno no se lo dicen, o sea, yo no sé si sabría decir desde cuándo me siento una mujer. Claro. O si ocurrió un trauma porque me gustaron los hombres. Tampoco es algo que pueda cambiar. O sea, probablemente, a mí me pasa, y esto es algo muy personal, a mí me encantaría que no me gustaran los hombres, porque por los niveles de violencia que vivimos las mujeres, me encantaría que no me gustaran, digamos, pero me gustan. Y soy heterosexual. ¿Y qué hago al respecto? No puedo hacer nada. Las personas de la diversidad lo mismo. ¿A uno elige quién le gusta? No. ¿Uno elige cómo se siente? No. Es algo que uno siente. No es algo que uno pueda determinar. Y desde ahí entonces es importante reflexionar y que cada persona reflexione cuando vea esto. ¿Qué pregunta les han hecho? Si la pregunta no se la han hecho, no la haga. No la, ¿no? Por favor, no la haga. Sí. Sí. O sea, ojalá hayamos respondido un poco en la pregunta de las personas. Y otra que nos llegó es, ¿qué tan necesarios, yo creo que aquí varios también tienen esa duda, son los cambios que hoy vemos en el uso del lenguaje? Por ejemplo, amigues. ¿Cuál es la opinión de la Cata? Es súper importante el uso del lenguaje. En términos generales, porque el lenguaje construye realidades. Sí. Esto quiere decir lo que yo no digo, yo no lo veo, no existe. ¿No? Si yo no lo manifiesto, no existe. Entonces es súper importante también cuestionarnos el lenguaje. Yo sé que, por ejemplo, hay muchas personas que en este tema sacan la RAE,
Como la Real Academia Española dice como, bueno, pero es que no lo reconoce. Bueno, pero pensemos cuántas palabras que hoy día decimos no las reconoce la RAE. Probablemente el 80% de nuestro lenguaje. Claro. ¿No? Porque también ocupamos muchos modismos, ¿no? Y desde ahí entonces la forma que hablamos. Es importante reconocer la identidad de las personas, quiénes son. Hay personas que se identifican como mujer y son ellas, y sus pronombres son femeninos. Hay personas que se identifican como masculinos o como hombres, y desde ahí entonces sus pronombres son masculinos, como él. Y hay personas que simplemente no se identifican con esto de ser hombre y ser mujer, o de esta manera determinada. Y esas personas utilizan las es. Dicen todes, les, amigues, niñes, adultes. Pero también es importante no como caricaturizar este tipo de lenguaje, ¿no? El decir, ayer de hecho estábamos escuchando en la discusión de una ley que decían, bueno, pero el personas. No, persona es una palabra neutral. No, uno no dice personas, persones. Entonces, no es una no hay que como reírse de esto, No ¿no? excederse en el fondo. No excederse. Hay palabras que sí incluyen las ellas y otras que no. ¿Cuáles sí incluyen las las que uno hace la distinción en general entre hombres y mujeres? Por ejemplo, es delgado, es delgada, es delgade, es simpático, es simpática, es simpatique, ¿no? Ese sí lo puede ser porque uno es un calificativo, ¿no? O uno está describiendo algo y uno hace las distinciones por género. Entonces es importante manifestarlo y también es importante cuestionar el lenguaje y creo que esto es muy importante decirlo. Siempre se dice que, por ejemplo, los masculinos, el todos, incluye a todas las personas. Pero quiero que uno reflexione respecto a eso, porque en términos generales, y esto es una estadística internacional y nacional, nacen personas que se les denominan mujeres. Nacen más mujeres que hombres, como sexo asignado al nacer. ¿No? El 51% de la población en el mundo les ponen como sexo biológico el ser hembra o ser mujer. Y en Chile ocurre lo mismo. Entonces, si uno dice el todos, en verdad estaría hablando del 49% de la población. No del 51, no, del 49. ¿Qué minoría si uno lo pone en términos de número? ¿No? Entonces, reflexionemos respecto a eso. ¿A quiénes incluye realmente? ¿Qué es lo que hay detrás de ello? ¿No? Reflexionemos y es importante reflexionar. Y por último, y es importante decir respecto al lenguaje, puede que yo no lo viva, puede que para mí que yo me identifico como Cata y mis pronombres son femeninos y por eso también lo dije en un principio, porque me gusta que se refieran a mí así, puede que a mí la E no me haga sentido. Puede ser, pero a mí, por ejemplo, no me hace sentido cuando me hablan con la JOS. O sea, si llaman a todos, yo no voy a ir, porque están llamando en general a los hombres, ¿no? Hay personas que cuando dicen las as y las os, no les hace sentido, ¿no? Y desde ahí entonces se sienten ajenas y se sienten discriminadas. Y de ahí entonces creo que es importante, uno, reconocer cuál es la identidad de género. Y por eso hice mi presentación al principio, que dije mi nombre social, cómo a mí me gusta que me llamen. Y lo segundo, cuáles son mis pronombres. Esto lo podríamos hacer siempre con todas las personas que conocemos. ¿Cómo te gusta que te traten? ¿Cuáles son tus pronombres? Y si me dicen que utilizan un pronombre neutral como el ella, que utiliza las es, utilizan las es. Sí. Ahora bien, yo sé que cuesta muchísimo, porque es un lenguaje súper difícil y porque en general no lo ocupamos y hay mayor resistencia. Y está todo bien, pero la idea es llegar a eso. Ahora, si usted no cree en eso de ninguna manera y dice, bueno, esto en verdad deforma el lenguaje, al menos esperamos que hable con un lenguaje neutral. No decir, por ejemplo, los hombres, sino decir las personas. No decir los trabajadores y decir los y las colaboradoras y colaboradores. ¿No? Empezar a hablar con lenguaje, no decir, por ejemplo, alumnos, decir estudiantes. Que existe ya el lenguaje neutral. Los ministerios, y la mayoría de los ministerios, de hecho, ya han sacado orientaciones respecto al lenguaje. Sí. Cómo hablar en un lenguaje neutral. Entonces, sí, la información está. Y desde ahí entonces es importante cómo, si uno espera que lo traten de una determinada manera, tratemos al resto también de la misma manera. Yo espero que a mí me reconozcan quién soy, independiente de cómo sea,
y que me validen y me respeten, bueno, mi misión entonces también es respetar al resto de las personas. Tan simple como eso. Sí, yo creo que ahí hay recomendaciones y no, yo creo que ojalá haya quedado lo más claro que se puede. En honor al tiempo, una de las últimas preguntas que te quería hacer, bueno, este conversatorio obviamente es para conmemorar el 28 de junio, que es el Día del Orgullo LGBTIQA+, y me gustaría saber qué busca este día y cómo la gente, cualquier persona, se puede también unir en las prácticas cotidianas a conmemorar, a celebrar este día, pero no solo este día, sino que se entiende que sean los 365 días del año. ¿Ya? Pero para hablar un poquito también de la importancia del 28 de junio. Sí, es importante un poco hacer historia, creo que es importante hacerlo, ¿no? Este día se conmemora el 28 de junio, dado que existió la revuelta de Stonewall, que se llama, si uno lo busca, pone revuelta de Stonewall, puede encontrar hasta documentales en Netflix. Sí, porque así hemos llegado. Y lo que ocurre es que un grupo importante de la diversidad sexual y de género, en eso personas trans, travesti, homosexuales también, había de todo un poco, estaban en unos bares en Estados Unidos, en específico en el bar Stonewall, ¿no? Y lo que ocurre es que la policía constantemente iba a hostigarlos, ¿no? Por su orientación sexual y sus identidades de género. Entonces, iban. Y un día finalmente terminan peleando. Y es el 28 de junio. Pelean, pero pelean a un nivel real muy violento. Y ahí hubo también una matanza a las personas de la diversidad. Murieron personas de la diversidad. Esto duró más de una semana, estas peleas. O sea, no fue como... Ya, si uno lo pone en otros términos, quiero que uno lo piense como en la forma chilena, el estallido social. Yeah. ¿No? Como ocurrieron varios hechos y un estallido y que duró mucho tiempo. Esto pasó lo mismo en Stonewall. Pelearon y duró muchos días y entre eso también hubieron personas dañadas, heridas, muertas, ¿no? Etcétera. Entonces, luego de aquello lo que ocurre es que se crea una organización y dice vamos a conmemorar el 28 de junio, que es el día que parte esta revuelta, ¿no? Para recordar a todas aquellas personas de la diversidad y la violencia que han vivido. Desde ahí entonces se conmemora en todas las partes del mundo, o en casi todas en realidad, porque todavía hay países que lo prohíben y prohíben ser de la diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no sé si vieron ahora la polémica respecto a la película de Star Wars, como la de Toy Story, la del mono, que la prohibieron en 14 países porque hay un beso lésbico, hay un beso entre dos mujeres. ¿No? Finalmente eso es lo que peleamos y eso es lo que conmemoramos. Es decir, bueno, existe todavía la discriminación, existe en muchos países todavía que es ilegal el reconocimiento de la identidad de género o la orientación sexual de las personas. Y desde ahí entonces conmemoramos a todas aquellas personas que han sido víctimas de algún delito o que ya también no están en este mundo porque no pudieron soportar más la discriminación. Y también es importante recordar y decir que no solo queremos conmemorar, y sabemos que falta muchísimo por avanzar en temas de discriminación, pero también es una forma de decir no estás solo. Por eso un poco hacemos también las marchas y llamamos a este 25 de junio a las 2 de la tarde, vamos a estar también marchando por lo mismo, ¿no? Por decir, no estás solo. Hay muchas personas que están contigo, ¿no? Vamos a marchar, vamos a hacer comunidad, vamos a mostrar quiénes somos sin que nadie nos juzgue, ¿no? Con mucha alegría, con mucho amor. Hay en general muchas mamás, por ejemplo, que ponen un cartel y dicen abrazo gratis con amor de mamá. Para aquellas personas, por ejemplo, que su familia no los han apoyado. Entonces, hagamos comunidad. Es importante también recordar que somos personas valiosas. Y también por eso es importante las marchas, para recordar que no estamos solos, que somos personas valiosas, que somos muchísimos más de los que nos vemos y que podemos salir a la calle a pelear nuestros derechos. Y eso es una parte importante y finalmente creo que una recomendación para todas las personas, preguntémosle a las personas cómo quieren ser tratadas, cómo se llaman, no asumamos por cómo se ve a alguien, es como uno lo debe tratar y sobre todo respetemos. Respetémonos y démonos amor, ¿no? La vida está demasiado difícil, demasiado compleja, sobre todo después de 2 años de estar separados, por los aislamientos también, por la pandemia. Démonos amor, llenémonos de amor, llenémonos de respeto a todas las personas. Finalmente ese siempre es un buen consejo.
Sí, yo creo que ahí con ese broche de oro que dijo la Cata podemos cerrar el conversatorio. Esperamos de todo corazón que haya llegado a la mayor cantidad de gente este mensaje que también tú nos dejas. Se pueden meter a la página de Fundación Iguales, ahí también se van a encontrar con más información, están en las redes sociales, de hecho abajo está pasando, va a pasar, ahí está, donde los pueden seguir también, donde les pueden ofrecer más orientaciones o si quedaron con preguntas también poder hacerse. Así que, Cata, te agradecemos. Lo hago a nombre del director de la corporación, Rodrigo Paso, de nuestra alcaldesa, Isabel Valenzuela, y de todo el equipo de la corporación, porque es un tema que nos interesa, es un tema que buscamos ir abriendo estos espacios, aprovechando la tecnología de que podemos estar a distancia conversando y ayudando a que la gente se informe y me incluyo también a informarnos, a aprender y desde ese aprendizaje también vamos a poder hacer buenas prácticas para la inclusión. Y el respeto hacia todas las personas, porque recordemos que todos merecemos el respeto y todos somos valiosos, todas las personas. Así que muchas gracias, Cata. Muchas gracias a Francisca, que hoy día nos estuvo acompañando en la interpretación de lengua de señas y al equipo, obviamente, tras bambalinas, que está muy atento. Así que eso, lo último te dejo a ti, Cata, para que te puedas despedir. Súper, muchísimas gracias a todas las personas. Espero que este conversatorio les haya gustado. Si tienen alguna duda, consulta, que ya lo dijo Leslie, métanse en nuestras redes sociales. También vamos a estar haciendo la marcha. Vamos a estar haciendo 25 también de semana. Y puede ir ahí con nosotros a celebrar. Tenemos hartos artistas invitados, así que si quiere también ser partícipe de todo esto, puede ser socio de la fundación. Queremos llegar a más personas, queremos educar también de manera gratuita a más personas, así que siempre puede hacerse parte de todas las formas. Es importante que todas las personas avancemos en esto, colaboremos, todas las personas somos importantes en esto, así que hagamos algo al respecto, ¿no? Le doy entonces a agradecerle y espero que estén muy bien y les mando mucho amor a todas las personas que vean esto. Eso, muchas gracias y nos vemos en un próximo conversatorio en el mes de julio.